Primero vamos a leer Santiago 4, en el versículo 7, y luego enseguida se cambia a Mateo 4. Yo quiero hablar con usted en esta tarde acerca de uno de los temas más importantes que tiene que ver con la vida cristiana, que es acerca de cómo resistir a Satanás, cómo vencer a Satanás. Y en Santiago 4, versículo 7, dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Vamos a analizar este versículo y vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Pero abra ahí en Mateo 4. Mientras yo quiero darle una explicación de Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra someteos viene de la palabra griega que significa subordinarse, obedecer, sujetarse. En otras palabras, subordínense a Dios, obedezcan a Dios, sujétense a Dios. Y luego añade Santiago, resistid al diablo, y esta palabra resistid viene del griego que significa pararse en contra de, oponerse significa contradecir, en este caso a Satanás. Entonces se lee así: sométanse, subordínense, obedezcan, sujétense a Dios. Entonces ustedes resistan al diablo, párense en contra del diablo, opónganse a él, contradíganlo con la misma palabra y huirá de vosotros. Y esta palabra huir viene del griego esquivar, es decir, Satanás te esquivará. Significa desterrar, y él se va a ir de ahí en ese momento. Significa escapar, él se irá, se escapará. Ahora, voy a leerle unos textos que no necesita usted buscarlos en la Biblia, acerca de cómo Jesús estuvo sometido al Padre, cómo Jesús es subordinado y obediente a la voz de Dios y a la voluntad de Dios. En Juan 12, versículo 49, Jesús dijo así: yo no hablo por mi propia cuenta. Él, el Padre, me dio mandamiento de lo que he de decir y de hablar. En Juan 14, 31, Jesús dijo: como el Padre me mandó, así hago yo. Y en Mateo 26, 39, Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos que Jesús se subordinó al Padre, obedeció al Padre, se sujetó al Padre. Por lo tanto, tuvo la autoridad de resistir al diablo y logró esquivarlo. ¿Me entiende? Eso es exactamente lo que usted y yo podemos hacer. Y voy a mostrarle una de las lecciones más descriptivas de lo que tiene que ver con la lucha espiritual, con la batalla espiritual, que es de todos los días. Por eso vamos a abrir la Biblia en Mateo 4, en el versículo 1, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que fue llevado por el Espíritu, y este verbo llevar, fue llevado, viene del griego que significa conducir a través de. Es decir, el Espíritu Santo condujo a Jesús, dirigió a Jesús a través ¿de dónde? Del desierto. Y el desierto, la palabra griega que se traduce por desierto, significa así literalmente un lugar solitario. Entonces, fíjense, en primera instancia, el Espíritu Santo lo llevó a Jesús a través de el desierto, en este caso, para ser tentado. Pero aquí la palabra tentado viene del griego que significa probar, para ser probado. Se traduce por escudriñar, para ser escudriñado en su corazón como hombre. Y entonces dice que el Espíritu Santo lo condujo, lo llevó a través del desierto
para ser probado como hombre. Y el Espíritu Santo te llevará a ti por lugares, mayormente en el desierto, en lugares solos, para que tú seas probado. ¿Entienden? El Espíritu Santo lo llevó para que tú seas probado, para ver lo que hay en tu corazón. Ahora yo quiero mencionar algo. El desierto es un lugar solitario. El lugar ideal, escúchenme bien, para probar quién realmente eres tú. El lugar ideal para probar realmente si tu corazón es limpio y puro, es cuando tú estás solo. Cuando nadie te ve, o cuando tú supones que nadie te ve lo que haces. El Espíritu Santo, ¿sí?, te va a conducir por allí y te va a probar, pero también va a venir el tentador. Aquí, miren, acuérdense que las palabras que leemos nosotros en español, en la Biblia, como tentación, como fe, como gloria, que yo les he explicado, en el idioma español es muy limitado el idioma español. De manera que cuando decimos tentación, la definición de tentación es la incitación a hacer lo malo. Pero aquí es una palabra griega que significa probar, pero no para caer, porque el Espíritu Santo no puede tentar a nadie para que transgreda la voluntad de Dios, ¿me entienden? Sino aquí se traduce, la mejor traducción es para ser probado. Y Dios te probará, así como probó a Israel para saber qué había en su corazón. ¿Están entendiendo? Y el mejor lugar para que tú seas probado es cuando estás solo. ¿Qué ves cuando estás solo? ¿Qué haces cuando te vas de viaje y que supuestamente nadie te conoce? ¿Qué haces? ¿Qué ves? Ahí es el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, dice en el versículo 2, entonces, de Mateo 4, que el Espíritu Santo lo condujo a Jesús por el desierto. En el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo Jesús? Hambre. Y aquí viene la primera tentación, que tiene que ver con las necesidades básicas del ser humano. Hambre, comida, vestido, sustento y abrigo. Esas son las necesidades básicas de todo ser humano. Todo mundo necesitamos comer, vestir y dónde vivir. Bueno, en esa área, Satanás va a tentar a cada uno de nosotros. ¿Cómo discernirlo? Cuando hay necesidad. Por ejemplo, cuando no tienes que darle de comer a tus hijos. Ahí hay hambre. Y va a venir Satanás y te va a tentar. Te va a atacar en tu mente. Y es así como ha logrado que mucha gente vaya y robe. Y cuando los agarran dicen, es que mis hijos tenían hambre y yo no tengo trabajo. Por eso robé. Cayeron. Porque nada justifica el robo. Nadie quiere hacer la de Chucho el Roto, ni de Robin Hood. No. Porque el robo es robo. Entonces, fíjense, tiene hambre Jesús. Vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Sí. En el capítulo 2 de Juan, no lo busquen, ahí hay una historia de cómo Jesús convirtió el agua en vino en una boda. Entonces, sí era capaz de convertir el agua, en las piedras en pan. Otra pregunta, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús no lo hizo? Yo les voy a explicar por qué. Porque no tenía Jesús que demostrarle a Satanás quién era él. Porque Satanás ya sabía quién era Jesús.
Por eso le dijo, fíjate, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía el poder que tenía Jesús en lo que él decía. Porque él sabía que Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, dijeron, sea la luz, y fue la luz. Habló Dios y se hizo tal y como fue. Entonces, Jesús no tenía que demostrarle a Satanás quién era. Por supuesto que era el Hijo de Dios. Claro que sí. Allí radicaba la tentación. Ahí. Y Jesús no usó su poder divino. Fíjense, en la mañana hubo un testimonio de una señora que tenía cáncer, tiene todos sus estudios y todo. Y oramos por ella y Jesús la sanó. Y los médicos pues están que no se la acaban, ¿verdad? Porque ya no tiene nada, está completamente limpia. O sea, el poder de Jesús manifestado hoy. Nosotros oramos y Jesús desapareció ese cáncer, fíjense. Y bueno, ahí tiene sus estudios, cualquiera que lo quiera ver, viene conmigo y yo le doy el teléfono de la señora, y si es médico mejor, para que vea cómo está aquí la cosa. Ese es el poder de Dios. Entonces Jesús tenía y sigue teniendo el mismo poder, pero no lo usó para no ceder a las insinuaciones de Satanás. En el versículo 4 Jesús le responde, escrito está. Digan todos, escrito está. En otras palabras, ya fue dicho, ya está escrito, ya no hay más, ya se dijo, escrito está. Y luego le dice Jesús en el versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero desglosarle este versículo. Jesús dice, no solo, en otras palabras, hay cosas más importantes que el pan. Ustedes no se afanen por vuestra vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué haremos el día de mañana? Porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, ¿cuáles cosas? Vestido, pan, sustento, abrigo, les serán añadidas. Por supuesto que Dios bendiciendo los trabajos que ustedes hacen. Pero nuestra prioridad es Dios y no el pan, la comida, el vestido para suplir las necesidades básicas. Pues hay gente que nada más vive para suplir sus necesidades básicas. Y cuando vienen los problemas de la vida, no tienen de dónde agarrarse. Por eso se suicidan, por eso están en una constante depresión, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Escuchen, sino de toda. ¿Cuánta? ¿Nada más unos cuantos versículos? No, toda. Habla de una integridad en la palabra de Dios, todo. San Pablo dijo en el libro de los Hechos, yo no he rehusado anunciarles todo el evangelio de Jesucristo, todo el consejo de Dios. Y hay predicadores, hay gente que se enfoca solo en uno o dos aspectos y cosas de la Biblia. Hay quienes su tema, no saben otro tema más que hablar de prosperidad. Ese es su tema. Y la Biblia dice, no, todo el consejo de Dios. Y Jesús lo volvió a establecer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué? Palabra. Aquí está en la Biblia. De toda palabra. Otros lo único que saben hablar es del diablo. Puro Satanás, y donde quiera ven demonios. No, hay muchas enseñanzas de la Biblia. Tenemos que estudiar toda la Biblia. Y los pastores en esta congregación tenemos que enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, no solo de pan. Lo que es el pan material para el sustento físico, el pan espiritual para el sustento espiritual, del espíritu, porque somos espíritu también. Entonces, fíjate, tienes necesidad. No tienes que darle de comer a tus hijos. Tienes que entregar la casa que estás rentando, porque ya te la pidieron. Necesitas comida y una casa, ¿sí?
Entonces Jesús dice, no solo de pan. Es decir, hay algo más importante que el pan. Toda palabra de Dios. Entonces yo voy y busco lo que dice aquí, y dice la Escritura que no he visto a un justo mendigando pan. Y que el Señor suplirá nuestras necesidades conforme a su poder y a sus riquezas. Entonces, lo que es el alimento para el cuerpo, la palabra es para el espíritu. Entonces yo lleno mi espíritu con toda la palabra de Dios. Entonces por fe yo creo en las promesas de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a obrar a mi favor. ¿Entienden? Entonces Jesús le establece, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viene la segunda tentación en Mateo 4, en el versículo número 5. Y aquí tiene que ver con la cuestión espiritual. Una fue tentación en las necesidades básicas. La segunda tentación fue en lo espiritual, en lo que tiene que ver con lo eterno, con la misma palabra de Dios. Versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Mira, entonces Jesús dice, entonces el diablo le llevó. Digan todos, le llevó. Fíjense qué interesante. En el versículo 1 dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Pero la palabra griega que aparece allí, que se traduce por conducir a través de, es muy diferente a la palabra que aparece en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, y aquí la palabra que aparece es muy diferente a la del 4:1 que el Espíritu le llevó. Porque aquí que Satanás lo llevó, el diablo lo llevó, significa llevar, da una connotación de estar en un lugar, pero no necesariamente literal, estar literalmente, sino en tu mente. Por ejemplo, yo ahorita en este momento puedo en mi mente pensar en París, ahí subido en la Torre Eiffel, ¿sí? En mi mente. Mi mente ya voló hasta allá, ¿entienden? Mi mente me llevó hasta allá. O puedo estar pensando ahorita en este momento en las cataratas del Niágara, acá en el norte, ¿sí? Mi mente me llevó allá, ¿entienden? Ahora, aquí viene algo interesante. ¿En dónde fue la tentación? ¿En qué ámbito fue la tentación de Satanás a Cristo? ¿Dónde estaba Jesús físicamente? En el desierto. Ahí estaba. ¿Dónde vino? ¿Cómo vino la tentación? ¿A dónde vino la tentación? ¿Dónde fue donde es la batalla que se libra? ¿En dónde? Háganle todos así. En la mente. Porque fíjate, dice que Satanás, que el diablo le llevó y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo, hermanos, era la parte más alta del templo donde los judíos adoraban a Dios, pero es una parte donde estaba construido como unos escalones, pero que tenían una forma como de alas, así. Pero estar parado ahí, no se podía subir así nada más, tampoco voló. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Fue llevado, porque la palabra griega que aparece ahí fue llevado, pero no literal, sino, ¿dónde fue? Acá en la mente. Y allí alguien dijo que la mente es el taller del diablo. Déjeme ponerle un ejemplo. Están 3 hombres allí en su casa, están viendo un partido de fútbol, y de pronto están aburridos ellos, y están ociosos, y uno de ellos comienza ahí, oigan, tengo una idea, ¿por qué no asaltamos el Oxxo de la esquina? No, pero ¿cómo? Dice, sí, vamos a hacer algo que nos excite, vamos a echar a andar la adrenalina.
No, pero ¿cómo le vamos a hacer? Tengo un plan. ¿Cómo le vino el plan? ¿A dónde lo llevó su mente? ¿Dónde son las tentaciones? Son aquí. Pero te lleva, fíjate. Primero fue mental y después los lleva ¿a dónde? A entrar a la tienda y sacar la pistola y dame todo lo que tiene. Eso es lo que significa que lo llevó al pináculo del templo. Jesús estaba en el desierto físicamente, pero la tentación fue así, que lo llevó en la mente. Vuelan los pensamientos. Ahora fíjense lo que le dice. Versículo 6. Si eres hijo de Dios. Ahora, ¿era el hijo de Dios? Sí, pero fíjate, si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate al vacío, le dijo. Porque escrito está. Y cita Satanás el Salmo 91, versículo 11 y 12. Vayan buscando el Salmo 91. Y le cita este salmo que dicen estos dos versículos: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Ok. El testimonio que dicen muchos potenciales suicidas, escuchen bien, es que alguien me dijo, oí una voz que me dijo, súbete al puente y tírate al vacío. Oí una voz que me dijo, toma la pistola, corta cartucho y date un tiro. ¿Se han fijado en eso? ¿Oí qué? Una voz. Ve y súbete. El suicida puede estar a 5 kilómetros de este puente que está aquí. ¿Por qué les ponen a los puentes unas barreras? Para que los suicidas no se tiren. Pero cuando logran rescatarlos, cuando los psicólogos les están hablando y dicen, es que una voz me dice que me tire. No, a ver, y empiezan a hablar con ellos, pero es que mi esposa me dejó, es que soy un borracho, soy un drogadicto empedernido y le he dado una mala vida, a mi esposa se fue, me dejó, estaba yo tan decepcionado, ¿qué hago? Y en ese momento viene el diablo. Tírate. Y eso fue lo que le dijo a Jesús. Mira, ve y súbete a lo más alto del templo y lánzate al vacío, le dijo. Que al cabo escrito está, le dijo. A sus ángeles mandará que te guarden y que no dejará que tu pie no tropiece en piedra. Vamos a leer el Salmo 91 y se van a dar cuenta de una cosa. ¿Ya lo tienen? Salmo 91. Esta es una de las tentaciones más peligrosas que hay. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo eterno. Tiene que ver con la salvación de tu alma. Y esta es de las más peligrosas. Escuchen, Salmo 91. Vamos a ver qué fue lo que hizo el enemigo. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito, ¿no? ¿Cuántos moran al abrigo del Altísimo? Bueno, estás bajo la sombra del Omnipotente. En esa seguridad dice versículo 2, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, fíjate nada más, y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es protección de Dios. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, de los malos. Porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Yo les hago una pregunta, ¿hay alguna insinuación aquí de que tú te subas a un lugar alto y te lances al vacío, que al cabo escrito está que Dios va a mandar a sus ángeles y te van a agarrar en el aire?
¿Hay alguna insinuación aquí? Entonces, ¿dónde está la tentación? En sacar los versículos mismos de la Biblia del contexto y tratar de decir algo que Dios nunca dijo. Por eso, escúchenme bien, hay muchas religiones que, citando algunos versículos de la Biblia, pretenden ser bíblicos, mas no lo son. ¿Por qué? Porque sacan los textos del contexto. Un ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús es un ser creado. Ellos dicen que es un ángel. Pero eso no es lo que la Biblia dice que Jesús es. Porque Jesús dice en algunos versículos que Él es hombre. Sí, pero también era Dios. Entonces, ¿qué hizo la insinuación de Satanás con esta gente o con el fundador de esta religión? Leyó un versículo, dijo, mira, Jesús no es Dios, nada más es hombre. Entonces no hay que adorarlo a Él, adoren solo al Padre. Ah, aquí dice, bueno, sí dice, pero eso no es el contexto general. Es como esto, este es el ejemplo más palpable. Lánzate, le dijo a Jesús, tírate al vacío. Escrito está que si tú te tiras al vacío, entonces Dios va a mandar sus ángeles y te van a agarrar en el aire. Hay una secta en los Estados Unidos que sus cultos de adoración son literalmente así como lo escuchan. Yo ya les había mencionado de esto. Ellos traen serpientes en sus manos y escorpiones corriéndoles por aquí. Porque Jesús dijo, tomarán en las manos serpientes y no les dañarán. Por supuesto, muchos de ellos han muerto por las picaduras de las serpientes. Pero qué tontería. Por supuesto que no era algo literal. Esto ha provocado que surjan muchas doctrinas que supuestamente son enseñanzas de Dios. Supuestamente son cosas que Dios ha dicho, pero Dios no ha dicho nada de eso. Porque son versículos sacados del contexto. Y esa es la peor tentación en la que una persona puede caer. Porque la mala interpretación de los textos, porque los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. No. Usted y yo tenemos del derecho dado por Dios, por eso nos llegó a nuestras manos la Biblia, para que la leamos y para que no nos engañen. Porque la Biblia es como el mapa que nos lleva a un lugar seguro. Pero si tú ves un mapa, no lo ves nada más ciertas cosas, ¿no? Abres el mapa y revisas todo el territorio, ¿no es cierto? Y tú dices, este es el camino que me va a llevar acá. Quiero llegar acá. Pero ¿cuál es el camino? Y empiezas a bajar. Y empiezas a buscar, dices, este es el camino, mira, va a pasar por aquí, nos va a llevar por acá, vamos por acá, damos vuelta a la derecha, a la izquierda y vamos a llegar al final. Eso es la Biblia en nuestras vidas espirituales. Y Satanás quiso engañar a Jesús al autor de la Biblia, lo quiso engañar con la misma Biblia, imagínense. Pero vamos a ver qué le respondió Jesús. Jesús le dijo en el versículo 7 de Mateo 4, escrito está también. O sea, Satanás le dice, está escrito a sus ángeles. Pero Jesús le responde, le resiste. Como él estaba sometido al Padre, él obedeció, él resistió y contradijo. Eso es someterse, acuérdense. ¿Sí? Eso es resistir. Entonces, lo contradijo, ¿cómo? Con la misma Biblia. Yo quiero decirles una cosa, la Biblia no se contradice. No, la Biblia es un libro realmente extraordinario, que fue escrito en diferentes épocas, en un lapso de 4,000 años, y no se contradice. Hay más de 30 escritores en la Biblia, en diferentes épocas, en un lapso de 4,000 años, y es increíble que la Biblia no se contradiga. Los que contradicen son los que nada más sacan un texto de la Biblia y hacen creer algo que Dios nunca dijo. Entonces Jesús le dice, escrito está también, Satanás, no tentarás
Digan todos, no tentarás. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús lo que hizo fue citar Deuteronomio capítulo 6. Ábranlo allí, pero pongan una señal en Mateo 4. Deuteronomio 6. Vamos a leer desde el versículo 10. Deuteronomio 6:10. Para ver el contexto. No tentarás al Señor tu Dios. Dice el versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes, le está hablando a Israel, ciudades buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Fíjate, necesidades básicas satisfechas, ¿sí? Y cuando las necesidades básicas satisfechas están, siempre hay un peligro latente. Escúchenme bien, los que tienen sus necesidades básicas suplidas, hay una tentación latente, hay un peligro latente. ¿Cuál es? Vamos a leerlo. Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Escuchen versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mashá. ¿Qué fue lo que pasó allí? Dice que está hablando de ídolos. ¿Qué es un ídolo? De dioses. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Llámense dinero, bienes materiales, una persona, una doctrina, una religión, cualquier cosa que ocupe el lugar que le pertenece a Dios, que es el primer lugar, eso es un ídolo. Y cuando tú pones en primer lugar cualquier cosa que no sea Dios, tú estás tentando a Dios. ¿Por qué? Porque eres cristiano. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Cuál fue la tentación a la que se refiere allí? Ellos habían sido sacados por Dios de Egipto, pasaron el Mar Rojo. Estaban ahí, Moisés se sube al monte y de pronto el pueblo dice, pues este Moisés, ¿quién sabe qué le habrá pasado? ¡Aarón! Y Aarón era un líder en el pueblo de Dios, era el que estaba allí junto a Moisés. Dice, Aarón, haznos dioses, porque este Moisés subió al monte y no sabemos qué le pasó. Haznos dioses. Y Aarón dice, bueno, ok, está bien. Tráiganme todos sus alhajas de oro, sus anillos, sus pulseras, todo traigan. Y dice que trajeron todo el oro que ellos traían, lo fundieron e hicieron un becerro de oro. Y Aarón dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué sucedió? Le atribuyeron a un ídolo lo que Dios había hecho. Eso es tentar a Dios. Escúchenme bien. Cuando alguien le atribuye un milagro a cualquier persona, a cualquier lugar, está haciendo un ídolo. ¿Ah? Hay gente que dice, es una expresión que no debería de ser, hay que tener cuidado. Dicen, es que desde que voy a casa de oración, mi vida cambió. No. Su vida no cambia por el lugar. Porque entonces usted estará siendo ¿qué? Un ídolo de este lugar. Este lugar en sí mismo no tiene ningún poder para hacer nada. Hasta medio feíto está. ¿Qué es lo que te cambió? ¿Quién fue el que te sanó? Por eso no debemos de buscar nada en el hombre, ni en ningún lugar.
Por eso de ir que a Sudamérica, que a Canadá, a ver lo que Dios está haciendo allí, y todos llegan y ¡ay! Esos son ídolos. Y están tentando a Dios. ¿No les está un canadiense aquí? También Mike Lim es canadiense. Entonces, fíjense qué tremendo está esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Y pongan una señal ahí en Mateo 4, pero vamos a 1 Corintios capítulo 10. En el versículo número 1. Cuando lo tengan, digan ya lo tengo. ¿Ya tan pronto? Déjenme tomarme un poco de agua. Se ve que saben manejar la Biblia, qué bueno. Porque a veces digo, abran su Biblia en Apocalipsis y algunos están acá desde el principio. Se ve que no tienen mucha destreza todavía en manejar la Biblia. Miren, 1 Corintios capítulo 10, ¿ya lo tienen ahí? Ok, versículo 1. Aquí está hablando el apóstol San Pablo a los corintios y les hace una advertencia, escuchen. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, Israel antiguo, todos estuvieron bajo la nube. ¿Se acuerdan que ellos en el desierto hubo una nube cubriéndolos del sol? Y todos pasaron el mar cuando se abrió el mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto fue simbólicamente. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Se acuerdan cuando ellos tuvieron sed? Dijeron, Moisés, tenemos sed. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Y va Moisés con Dios y le dice, Señor, estos se quejan. Estaban tentando a Dios porque estaban dudando de su poder. Es como cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso es lo que hicieron los israelitas. Si eres Dios, ¿por qué nos dejas morir de sed? Y Moisés va con Dios y le dice, Señor, estos murmuran. Dice, mira, háblale a la peña. Háblale y saldrá agua. Y todos bebieron. Y dice que la roca, ¿quién era? Cristo. Dice en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Escuchen el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Están entendiendo? Para que no codiciemos palitos de golf. Tú no sabes ni qué onda con los palitos de golf, ¿verdad, Memo? Aquí tenemos a Memo y a Rita, luego les dan un saludito. Andan de vacaciones. Para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué eran las cosas malas a las que se refiere aquí? ¿Sabes a cuáles cosas? Ellos tuvieron sed, pidieron agua, pero su actitud no era buena. Si eres Dios, ¿por qué nos sacaste y nos dejas morir aquí? Danos agua. Y les dio agua. Y luego comenzaron a quejarse. Queremos pan, tenemos hambre, queremos pan. Moisés, estábamos mejor en Egipto. Una llamada de atención para los que dicen, ¿por qué? ¿Por qué ahora que soy cristiano me va más mal cuando yo estaba en el mundo? Cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Entonces, ¿por qué Dios esto y lo otro? Cuidado. Están tentando a Dios. Están tentando a Dios cuando dicen, pongo mi fe en el poder de Dios para obtener unos tristes palitos de golf. Los que no vinieron el domingo pasado no saben a qué me refiero con los tristes palitos de golf. Pero los que vinieron saben a qué me refiero, ¿verdad? ¿Cuántos entienden eso? Casi todos. Bien, entonces, bueno, Memo, te vamos a regalar la enseñanza del domingo pasado. Después, querían carne. Moisés, tenemos ganas de un pozole. Tenemos ganas de una torta ahogada. Y aquí en el desierto no hay nada. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué a Dios se le ocurrió llevarnos por el desierto? Tenemos ganas de carne. Y si Dios es Dios, ¿por qué no nos puede dar carne? Y ahí va Moisés otra vez.
Señor, el pueblo murmura. Y Dios le dice a Moisés, estos ya me enfadaron, hazte un lado, porque me los voy a fundir ahorita. Y Moisés le dice, no, Señor, se van a burlar los egipcios y nos van a decir, ¿para eso los sacó Dios? Dice, ok, les voy a dar lo que me piden. Escuchen, les voy a dar lo que me piden. A mí me da mucha preocupación cuando escucho predicadores que enseñan a la gente a decir cosas como estas. Las promesas de Dios son para usted. Y abra la Biblia y dígale a Dios, aquí tú dijiste y tú te comprometiste. Pídale a Dios, casi exíjale a Dios. Porque Él aquí dijo, y dígale, mira aquí. Yo me imagino a Dios viéndote así diciendo, no estoy ciego, ni sordo, pero déjame decirle una cosa, ahora se han invertido las cosas. Ahora somos los tristes humanos los que le exigimos a Dios. Qué bonito muchachito. Ahora resulta que nosotros somos los que le exigimos a Dios. ¿Quién es el que tiene derecho de exigir? ¿Ah? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Qué si su hijo le exige? ¿Me compras un carro mañana? Sí, cómo no, ¿verdad? Mañana, hijo, no es más, ahora. O sea, no. Y menos si el muchacho tiene 10 años. ¿Cómo está eso de que ahora nosotros somos los que le exigimos a Dios? ¿De qué se trata? Hemos caído en las tentaciones, hermano. Nosotros no podemos ponernos en ese plan. No es correcto. Entonces sigue diciendo, miren. Cuando le dice de él, les voy a dar carne. Y luego el Señor le dice a Moisés, les voy a dar tanto, durante un mes voy a hacer que les caiga del cielo. ¿Se acuerdan que llegaron las codornices? Dice, van a comer tanta carne que les va a salir por los orificios de la nariz y de los oídos. Porque la actitud con la que ellos se dirigieron a Dios fue tentarlo. De tentación, de probarlo. A ver, si eres Dios, y no sé qué, y que tú, y que no sé qué. Tengan mucho cuidado. A mí me da mucha preocupación cuando cristianos se dirigen hacia Dios. Y más cuando lloran y dicen, pues ¿qué pasa? Si yo ando bien con Dios, ¿por qué Dios no me hace el milagro? No, yo ya no voy, que al cabo yo le pedí a Dios algo que yo quería y no me lo dio, ya no voy. Seguimos leyendo ahí en 1 Corintios 10. En el versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras cuando hicieron el becerro de oro, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, a divertirse y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Cuando ellos comían la carne, dice que llegaron un montón de serpientes. Dios mandó serpientes venenosas, ¿se acuerdan? Que los mordían y se murieron un montón. Entonces imagínense, yo voy a poner mi fe en unos palitos de golf. ¿Ustedes creen que eso se refiere a la Biblia? No. Están tentando a Dios, hermano. No, con Dios no se juega. Versículo número 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuál fue la murmuración? Si eres Dios, a ver, ándale. Y eso fue lo que Satanás le dijo a Jesús. Si eres hijo de Dios, ándale, lánzate. Si eres hijo de Dios. Y lo dice en el versículo 11. Y estas cosas, ¿qué? ¿Qué dice aquí? ¿Aquí qué dice en la Biblia? ¿Qué dice en la Biblia? Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas
para amonestarnos, ¿a quién? ¿Al señor de la esquina? ¿A quién? A nosotros. Digan esto así, a nosotros. Para amonestarme a mí, a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que el que piensa estar firme, miren que no caiga. Escuchen el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna, absolutamente ninguna tentación que no sea humana. Para que no digan, ay, es que no pude resistir. No. Es que te engañó y caíste. Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Escuchen esto. Busqué por toda la Biblia, por supuesto ayudado de la concordancia más completa que hay, que está de este grueso así impresionante, de todos los versículos que hablan de tentar y probar a Dios. No encontré ni un solo versículo, excepto Malaquías 3:10, donde dice: traed vuestros diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, ha dicho Jehová. Es el único versículo donde Dios dice, pruébame. Pero la palabra hebrea que aparece ahí en el original es muy distinta a la donde me probaron vuestros padres. Porque la palabra que aparece allí en el idioma original, en el hebreo, ahí en Malaquías 3:10, es la palabra hebrea bakhan, que significa investigar. Significa comprobar. Entonces, ¿cómo se lee este versículo? Se lee así: traigan los diezmos al alfolí y probadme ahora, es decir, investiga por ti mismo si soy fiel o no. Eso significa. Comprueba por ti mismo si cumplo o no mis promesas. Eso es lo que quiere decir probadme. Pero en cuanto a probar para tentar, jamás en la Biblia hay un solo versículo. Y entramos otra vez al dilema ese de las palabras que son iguales, pero que tienen diferente significado. ¿Entienden? Por eso es importante irnos a los escritos originales para sacar los verdaderos significados. ¿Entendieron? Ok. Versículo 8, vamos ya sobre el final. Vamos a Mateo 4. En el versículo 8, dice así, en el versículo 8, otra vez digo, otra vez, ¿sí? Otra vez le llevó. ¿En dónde? En su mente, la hizo volar. Pero escuchen esta frase, otra vez. ¿Qué significa eso? ¿Saben cuándo se van a acabar las tentaciones? Nunca, digan todos nunca. Nunca. Esas siempre serán. Toda la vida. Nunca se terminarán. Mientras tú vivas en esta tierra. Y tienes los días contados. ¿Verdad que sí? Mientras vivas aquí, las tentaciones vendrán. Y dice, otra vez le llevó tentación en la mente. Le llevó el diablo a un monte muy alto. Un monte muy alto. Fíjense, cuando uno está, como yo estoy ahorita en ese estrado, y estoy en una altura mayor que ustedes, y de aquí se ve todo. Pero los que están al nivel, como los que están acá, no ven que se duermen los de allá. ¿Verdad que no se ve? Volteen y no se ve. Hay 2, 3 cabeceando, pero no, ¿lo notan? No. ¿Verdad? Y los de acá, como están al nivel, no ven que aquellos están comiendo papitas y pepitas. Y están tirando los refrescos ahí. No se ve, ¿verdad que no se ve? Pero desde arriba se ve. Yo desde aquí veo quién está mascando chicle. De aquí se ve quién está durmiéndose. De aquí se ve quién está recibiendo y quién no está recibiendo el mensaje.
Porque en lo alto se ve todo. Yo vivo en una parte en la ciudad donde está alto. Y hay una parte cuando vengo bajando donde se ve toda la ciudad. Y a veces me asomo de la ventana, la abro así, y veo el Estadio Jalisco, el templo de la hermosa provincia, se ve desde mi casa. Se ven todos los edificios grandes, altos. Y luego tengo un telescopio, no, pues se ve mejor. Pero de alto se ve mejor. De arriba se ve mejor. ¿A dónde lo llevó Satanás a Jesús? ¿En dónde? En su mente. A un monte muy alto. ¿Sí? Porque Satanás no era Jesús no era guiado por Satanás, entonces, ¿se entiende? Por el texto lo llevó, ya les expliqué el griego original, figurativamente, a un monte alto. Lo puso arriba, fíjense, donde pudiera ver, se viera todo claramente. Leamos. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y esta es la tercera tentación, que tiene que ver con el espejismo de la gloria mundana, de la fama, del éxito mundano, de las riquezas, de los bienes materiales. Eso es lo que le mostró. Este verbo le mostró viene del griego, que significa mostrar figurativamente. Es decir, fíjese, le mostró figurativamente los reinos del mundo. Y los reinos es la palabra griega, basileia, que significa deslumbrante, significa lo llamativo del mundo, significa lo atractivo del mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Dinero, placer, bienes materiales, diversiones mundanas. ¿Se fijan? Cuando la gente ve en la televisión artistas famosos, actores, actrices famosas, cantantes famosos, cantantes famosas, y la gente que estamos acá, los vemos y decimos, ay, mira, ahí está programas, ¿verdad? Fama y riquezas, los famosos y sus mansiones lujosas. Entonces uno lo está viendo y dice, ¿cómo quisiera ser como ese cantante? ¿Cómo quisiera? Y tu mente vuela, ¿sí? Y Satanás te lleva y te muestra como un espejismo cosas que son irreales. Cuando tú vas rumbo a Ciudad Guzmán, hay ahorita en tiempo de lluvias, se forman unas, pues que laguna no es, porque es así de profundo. Son embalses de agua, pero muy poco profunda. Pero cuando termina el tiempo de lluvia, se seca. ¿Sí han ido rumbo a Ciudad Guzmán? Que cuando no hay agua, cuando soplan los vientos, se hacen unas tolvaneras impresionantes que parecen neblina. A mí me ha tocado ir conduciendo por ahí, pero me ha tocado también ir conduciendo por esa carretera y de pronto mirar al horizonte y ver la laguna seca, y hay unos espacios donde se ve como que tiene agua. ¿Se han fijado en eso? Como que brilla. ¿Cómo se llama eso? Es un espejismo. No es real. ¿Qué hace la gente cuando está en un desierto y tiene sed? Que va caminando. Fíjate, se combinan una serie de fenómenos por la reflexión de la luz, del sol, los mismos cristales de la arena, que hay un momento en el que va ahí con todo su asunto de que tiene sed, de pronto ve en un espejismo agua y corre y se tira un clavado y se queda así. Porque no existe, es irreal. Escúchenme bien, la fama del mundo, el dinero, los placeres del mundo es un espejismo. Y muchos se tiran de clavados. Escúchame bien, ¿sabe dónde, en qué ambiente es donde hay más niños que tienen hasta 5 padrastros? En el ambiente artístico. Si el dinero y la fama trajeran
automáticamente la felicidad y la paz. ¿Por qué tanto divorcio entre los artistas? ¿Por qué tanto desastre moral y espiritual entre ellos? Yo conozco gente muy rica, yo he hablado con gente muy rica, millonaria, así, que se quieren dar un balazo. Y el que no entiende dice, oiga, pero si usted tiene todo, dicen, usted tiene todo. ¿Qué es todo? Un montón de millones de dólares allá en los bancos suizos, eso es todo. Y se quiere dar un tiro el tipo. Entonces, es un espejismo. ¿Ah? Si las riquezas en sí mismas trajeran la felicidad, y fíjese cómo todo el mundo anda detrás de eso. Pero es un espejismo, porque cuando se tiran de cabeza se dan cuenta que se quedan clavados ahí. Que es irreal. Que logran tener muchas cosas. ¿Saben qué dicen de Luis Miguel? Ustedes saben que Álvaro López, que era del grupo de él, que se convirtió, ¿se acuerdan? Él me contó una vez, él sigue siendo muy amigo de Luis Miguel. Él fue su baterista por años. Y él mismo me dijo, mira, Luis Miguel es la persona más deprimida que puedes conocer en la tierra. Mira, yo voy a visitarlo y siempre está solo, y siempre está así. Y es un hombre solitario. Ese hombre cambia de mujer con un telefonazo. Mirka de Llanos, te invito a cenar. Y y ahí van. Y ese tipo cambia de mujer como cambiar de calcetines. Julio Iglesias se jacta de haberse acostado con más de 3,000 mujeres. Pobre hombre. Nos asustamos de la samaritana que había tenido 5. Y Jesús le dijo, esta mujer, dice, nomás no puede calmar su sed de ser amada. ¿Por qué? ¿Por qué? Véanlos. Salen, los habían de ver tras bambalinas, atrás de antes de salir a las cámaras, los habían de ver. ¿Cómo están? ¿Sí o no, Héctor? Tú te has movido en ese ambiente. Los habían de ver cómo están atrás. Y luego salen con la sonrisa. Y ay, que la fama, y que el dinero, y que yo por acá, y que no sé qué, y que firmé un contrato por $5 millones, y ya, bla, bla, bla. Y todos los que están viendo ahí. Yo quiero ser como ese. Son espejismos. Vamos al desenlace. Le mostró figurativamente los reinos del mundo, lo llamativo, lo atractivo, de la gloria de estos reinos. Y la palabra gloria, otra vez nos encontramos con el problema de esta palabra gloria. Miren, gloria, en español, hay un dulce que se llama gloria. Hay señoras que se llaman gloria. Tú dices, ¿cómo fue la reunión allí entre el Partido Comunista? Glorioso, dice. O sea, gloria, otra vez gloria. Mira, cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, en el Antiguo Testamento, menciona una palabra shekinah, que quiere decir la brillantez de la hermosura de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, y aquí sobre todo, cuando dice que le mostró la gloria del mundo, es la palabra griega doxa. Y esta palabra, ¿sabe qué significa? Gloria aparente. ¿Ve? O sea, es decir, que como que parece. Y el Proverbio 7200, ¿quién sabe el Proverbio 7200? Dice, no todo lo que brilla es oro. Y el 7201, ¿qué dice? Las apariencias engañan. ¿Se fija? Hasta la sabiduría popular lo dice. Las apariencias, ¿qué? Engañan. No todo lo que brilla es oro. ¿A cuántos han transado con un reloj disque Rolex, disque original? A ver, sean sinceros, levanten la mano. O anillos que disque de oro. ¿A ti te transaron?
Fíjate nomás, ¿a quién más han transado? Que se les pone la muñeca verde. Se los vendieron como de oro, como si fueran originales. El otro día una persona de aquí traía un reloj bien bonito. Entonces yo se lo vi y le dije, oye, qué padre está tu reloj. ¿Me dejas verlo? Y le dije, oye, pero ¿cómo le hiciste para hacerte de este reloj? Este es un reloj súper fino. Y se rió. Y dice, me costó $1,000. ¿Cómo? Si estos valen $20,000. Y dice, ¿es pirata? No. Y yo lo agarré y les revisé. Y le moví por todos lados. Y dije, no, es original. No, pastor, me costó $1,000. ¿Eso los ves en las revistas? O a veces cuando voy que hay un espacio ahí en el aeropuerto y ando viendo por ahí y los ves, valen $20,000, $15,000, $10,000, relojes. Es pirata. O sea que se parece al original, pero no es original. Eso es lo que significa la gloria del mundo. Doxa, gloria aparente, simulada, que parece, pero no es real, es incierta. Ahora fíjate, en el versículo 9 de Mateo 4, fíjate lo que le dice Satanás. Y vamos al desenlace del pasaje. Todo esto te daré. ¿Por qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te daré. Si Jesús es el dueño del universo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando Adán y Eva decidieron pecar, cayeron en la tentación, todo el dominio que Dios le había dado al hombre de la tierra, se lo entregó a Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Así dice. Que todos están bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, el dominio del maligno. Pero a los que han recibido a Cristo en su corazón, ya no. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? A mí ya no me hace el diablo como él me hacía antes de yo tener a Cristo en mi corazón. Venía la tentación a la mente, hace ¿por qué? Porque eres esclavo del pecado. Ahora no, ahora viene la tentación y ya sabes cómo resistirlo. ¿Sí? Vamos a cumplir 28 años de casados, mi esposa y yo. Le he sido fiel durante 28 años y ella me ha sido fiel durante 28 años. Ay, ¿cómo le hizo? ¿Han tenido tentaciones? ¡Claro! Pero, porque ya no somos esclavos. ¿Entiende? Porque sabemos resistir la tentación. Ya no somos esclavos. Entonces le dice Satanás, todo esto te daré, la gloria del mundo. Fíjate, si postrado me adorares. Vamos a estudiar esas frases y nos vamos. Ok, si postrado, se va a poner bueno aquí. La palabra griega que aparece allí, postrado, si postrado, es la palabra griega proskuneo. Esta palabra significa literalmente besar la mano. Besar la mano, pero también significa lamer la mano como un perro lame la mano de su amo. ¿Cuántos tienen perritos? Yo tengo 2, uno se llama Benjamín. Así se llama. Así le puso mi hija. Y mire, siempre, todos los días, no hay día, es infaltable. Siempre que llego, que voy a donde ellos están, siempre corren hacia mí y brincan los dos y yo los agarro y lo primero que hacen es, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Lo primero que hacen es, los agarras así. Eso es lo que quiere decir proskuneo. Ahora, escúcheme bien. Fíjese lo que le estaba diciendo a Satanás a Jesús. Todo esto te doy si me besas la mano. Todo esto te doy si me lames la mano y los pies como un perro. Escuchen bien, fíjense bien y controlen ese niño, por favor, ¿sí? Escuchen bien. Proskuneo significa literalmente
besar la mano como el perro lame a su amo. Eso le dijo Satanás a Jesús, hermanos. Te doy la gloria del mundo que es aparente. Te doy riqueza siendo Jesús el dueño de todo. ¿Que no te las vaya a ofrecer a ti? Escúchenme bien. Muchos han cedido a esa tentación y han vendido su alma al diablo. Y le lamen las manos y los pies a Satanás. Se postran. ¿Entendieron? Una de las luchas más tremendas, yo creo que la lucha más fuerte que ahorita Memo y Rita que están aquí, tienen allá con los cristianos en los Estados Unidos es precisamente ese. La gloria del mundo. Las riquezas del mundo. El país más rico del mundo. Hay mucho de dónde ver. Y los cristianos andan, pero sí, como si no lo fueran. El domingo es el día del Señor, según la Biblia. Y muchos se alejan, no van a la iglesia. Y muchos pastores, ahora que estuvimos allá, todos desanimados. Pastor, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Porque aquí los cristianos el domingo, que es el día del Señor, que lo dedican para la adoración, lo dedicamos para el Señor, no vienen. ¿Y por qué no vienen? Y Memo me explica, es que los cristianos acá dicen, voy a trabajar unas horas extras para ganarme otros $200. Porque quiero renovar mi carro, porque quiero arreglar mi casa, porque quiero comprar otra casa, ¿por qué? Porque todo el mundo anda detrás de todo eso, lamiéndole los pies al diablo. Se oye duro y feo, fuerte, pero eso es exactamente. El diablo le dice, todo esto te doy si postrado me adoras y me besas los pies. ¿Se acuerdan de aquella mujer que llevó un frasco de perfume de alabastro que lo rompió? Lo hizo pedazos y derramó el perfume en Jesús, ¿se acuerdan? Y dice que enjugaba sus lágrimas con lágrimas y el perfume y no dejaba de besar sus pies. Eso es proscuneo. Si me adoras, si postrado. Ese proscuneo también significa abanicar, pero no de béisbol, Significa esto, miren, así literalmente hacer esto. ¿Han visto cuando hacen esto? Sí, esto es abanicar. Y esto en los tiempos antiguos era reconocer al amo. Y era hacerle reverencias, besar la mano, hacer reverencias. Significa postrarse y besar. Hermanos, escúchenme bien, si Satanás a Jesús le dijo, todo esto te doy, es lo mismo que te voy a ofrecer. Yo te pregunto, ¿te le vas a postrar para besarle los pies al diablo? ¿Qué hizo Jesús? Lo resistió. ¿Cómo? Escrito está, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, proscuneo. Es la misma palabra. Al Señor tu Dios solamente le besarás la mano. Solamente ante Él te inclinarás y le besarás los pies. Solamente a Él abanicarás. Solamente a Él te postrarás. Escuchen, nunca le des al hombre lo que le pertenece a Dios, que es adoración. Nunca le beses la mano a nadie. Nunca. Porque tú que le besas la mano, le estás dando la gloria, le estás proscuneo a un hombre. Y no hay un hombre, por más eminente que sea, que merezca la adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Saben qué quiere decir servir? Rendir homenaje, rendir culto. Entonces, concluimos. Imagínense que se les convoca a ustedes a una reunión extraordinaria para hacerle un homenaje a Memo Gómez, que está aquí. ¿Un homenaje? ¿O un homenaje a Chuy Olivares? ¿O un tributo a Chuy García? ¿Se fijan?
No, hermanos. ¿Para quién es el tributo? El supremo homenaje. Para Dios. Para Dios. Y aquí es donde muchos, desgraciadamente, se han deslizado y han aceptado la insinuación de Satanás. Y ahora ya se sienten merecedores de homenajes, de tributos, y ahora exigen hoteles de 5 estrellas, viajar en primera clase, y cobran 5, 10 mil, 20 mil dólares por ir a ministrar la palabra de Dios. Esos son los dioses falsos, hermano, a los que muchos se les están postrando y les están besando la mano y los pies. Pero usted no haga eso. Yo ya les enseñé, hermanos. ¿Cómo se resiste eso? Escrito está: a solo al Señor, nuestro Dios, adoraremos, y a Él solo serviremos. Pónganse de pie. Solamente a Él, a nadie más. No salgan todavía. 2 minutos y nos vamos. ¿Por qué de esa historia que está en las Escrituras? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Usted al salir, es muy posible que no traiga dinero para comprarle comida a sus hijos. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Entendió? El diablo lo va a tentar. Te va a torcer las Escrituras. Típico. El marido que sigue borracho, mentiroso. Y todavía de vez en cuando se droga. Pero viene a la iglesia y levanta las manos. Y luego va a su casa y le dice a la esposa, dame de comer. Y él le dice, pues no hay, no trabajas. A mí nadie me dice qué es lo que debo de hacer. Además, acuérdate, la Biblia dice que la mujer debe de estar sujeta al hombre. Sí dice. Pero la esposa le voltea el cassette. Escrito está también. ¿No? Escrito está también. Tú eres cabeza del hogar. Tú eres el responsable del hogar. Tienes que trabajar y traer para tus hijos. Y como cabeza del hogar, debes de tratar bien a tu esposa y a tus hijos. A mí nadie me dice qué es lo que debo de... sí, ¿verdad? ¿Quieres que se te sujete y tú no te sujetas a Dios? Ya caíste en la tentación del diablo. Te torció las Escrituras, ¿ves? Te tentó. Pero corrige eso. Y muchos están siendo tentados con la gloria aparente del mundo, con el espejismo de los placeres del mundo. ¿Qué van a hacer? Yo ya tengo decidido qué voy a hacer, pero es una decisión personal. ¿Qué vas a hacer? Cierra tus ojos. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a resistir a Satanás o te vas a envolver y finalmente te deslizarás? Esa es una decisión totalmente personal. Fíjate, Pablo le dijo a Timoteo, manda a los ricos que sean dadivosos, que sean generosos. Enséñales que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Inciertas. No son seguras. La esperanza que produce tener riquezas es falsa esperanza, porque las riquezas se pueden ir así. El otro día aquí, junto a mí, parado un hombre, se acercó conmigo, me dijo, pastor, ¿sabe que yo era un hombre millonario? ¿Usted ha oído de la familia fulana de tal? Le digo, sí, ¿cómo no? Pues es gente aquí muy conocida en la ciudad. Dice, pues yo soy de esa familia. Dice, yo era millonario en dólares, pastor. Yo tenía inversiones en Europa, en Estados Unidos, aquí en México. ¿Sabe una cosa, pastor? En un lapso de 3 meses se me acabó todo. Me quedé sin nada. Ando en camión. Dice, pero le doy gracias a Dios que eso me permitió conocerlo a Él, porque me impedía, había algo que no me dejaba acercarme a Dios, y ahora soy verdaderamente rico. Fíjese lo que dijo un hombre así.
Y luego dice, por cierto, ahora que ya tengo a Cristo y ya tengo un tiempo viniendo aquí, un par de años, dice, acabo de poner un negocio. Tiene apenas 6 meses y ya me gané un par de millones de pesos. Dios me está bendiciendo. Qué diferente, ¿no? Ya no es el espejismo, ya no es el ir tras aquello. Ahora es acomodar todo en su lugar. Levanta tus manos a Dios y no te rindas a nadie más, solamente a Dios.